Está bien, gracias, licenciado. Con gusto. Vamos a tratar de realizar la clase en una hora. Ahora estamos dando unos minutos ahí para que los demás compañeros se puedan agregar a la clase. Y tenemos 96 participantes en este momento. Y vamos a entrar en materia de una vez. Solo quería pedirles que activaran su cámara para los efectos de el reporte que tengo que enviar, si fueran tan finos. Gracias. Ahí estamos. Les agradezco mucho. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a pedirles, por favor, que el día de hoy tengamos a la mano siempre nuestra Constitución y vamos a tener también la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Vamos a tener también la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Básicamente estas tres y, por supuesto, los instrumentos eh, uni- internacionales en materia de derechos humanos que hemos estado analizando en el transcurso de abarcar ese tema de hoy. Hoy vamos a tratar vamos a ver lo que corresponde a la violencia intrafamiliar. Y por ahí creo que les compartí unos documentos. De igual forma, tengo por acá algunos que he extraído de internet. Unas páginas, se los voy a estar compartiendo a través del tablón en Classroom. Y vamos a ver. Muy bien. Bienvenidos entonces. Ahora sí, ahí estamos. Muy bien. Por ahí vi que alguien había levantado la mano, no sé, estaba preparando la presentación, pero no sé si todavía quería intervenir. Bien. Bien, en su momento vamos a dar la oportunidad para que ustedes puedan intervenir, así como lo hemos estado trabajando anteriormente. Entonces, hoy vamos a adentrarnos un poquito en lo que corresponde a la violencia intrafamiliar. ¿Y qué debemos entender por violencia intrafamiliar? Ya vimos qué es violencia, en fin, algunas tipologías. Hoy vamos a ver entonces la violencia intrafamiliar. Es decir, intrafamiliar debemos entender que es a lo interno de la familia, ¿verdad? Podemos decir entonces que la violencia intrafamiliar son todas esas expresiones, ¿verdad? Em, Son violencias que trascienden el tiempo y el espacio e se instauran en lo profundo de la cultura de un pueblo, ¿ya? Y esto se convierte en una amenaza, no solo para los individuos, ¿sí? Sino de manera colectiva, o sea, no es solo individual, sino a una colectividad, ¿verdad? Es una violencia construida socialmente, establecen algunos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, por supuesto, esto generalmente se va a dar en el seno de la familia y ahí podemos mencionar algunos elementos. ¿Y cuáles son esos elementos
constituyen la violencia intrafamiliar, tenemos, ahí podemos mencionar el hombre, podemos mencionar a la familia, podemos mencionar a la sociedad, un pueblo, un estado, ¿ya? Y un bien público. Eh, Les compartí un documento que encontramos por ahí y se lo compartí en Classroom. Entonces, donde encontramos una aproximación a lo que debemos entender por violencia intrafamiliar, ¿verdad? La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Violencia contra las Mujeres, que es la CONAPREVI, establece que la violencia intrafamiliar constituye una violación a los derechos humanos, ¿ya? Y debe entenderse como cualquier acción o omisión que de manera directa o indirecta va a causar un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado. ¿A quiénes? Bueno, esto va a ser a personas integrantes siempre del grupo familiar, ¿ya? ¿Por parte de quién? Por parte de parientes, ¿ya? O convivientes o exconvivientes. Por parte del cónyuge o con quien se haya procreado. En fin, la violencia intrafamiliar, como ustedes saben, estimados estudiantes, es una acción, es una, o bien una omisión. Recordemos que esto puede darse cuando se trata de una acción, es decir, la acción significa que se va a ejercer algún acto, ¿ya? Y la omisión quiere decir que no se va a realizar ciertas actitudes o ciertas actividades que hay obligación de realizar, ¿ya? Entonces, puede haber violencia por acción o violencia por omisión, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de violencia por acción, pues hay una actividad realizada y por omisión se deja de hacer cierta actividad. Por ejemplo, quienes tienen la obligación de prestar alimentos y no los dan, ahí hay una violencia, ¿ya? Hay una violencia que se está ejerciendo al seno de la familia, ¿ya? En fin, a guisa de ejemplo, ¿verdad? De conformidad a lo regulado en el Código Civil, establece en cuanto a quienes están obligados a darse alimentos entre sí. ¿Y quiénes están obligados a darse alimentos entre sí? Vayamos al Código Civil para que así comprendamos de qué estamos hablando. Vayamos al artículo 278. ¿Qué son alimentos? Los alimentos son todo aquello indispensable para el sustento, para la habitación, ¿ya? Para el vestido, para la asistencia médica y también para la educación e instrucción del alimentista, ¿ya? Cuando es menor de edad, ¿ya? ¿Y quiénes están obligados a darse alimentos? ¿Ya? Veamos el artículo 283 de este mismo Código Civil, Decreto Ley 106. Hay un principio que se denomina principio de reciprocidad. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, ¿ya? Los ascendientes, los descendientes y los hermanos. Entonces, ¿qué pasa cuando no se dan esos alimentos? Hay una violencia. Lo usual es que las personas vienen, si trabaja solo el hombre y la mujer atiende las actividades del hogar, digamos, no quiere decir que no trabaja, sino, pero es el hombre que va a trabajar fuera de la casa y provee los alimentos. Pero en lugar de dar los alimentos, se va con sus amigos a, a fin de quincena o a fin de mes o a fin de semana, dependiendo del pago, y no lleva los alimentos. Ahí hay una violencia intrafamiliar, por omisión o por acción, ¿verdad? ¿Es un no hacer o es un dejar de hacer? Bien, dentro de la violencia intrafamiliar podemos encontrar el maltrato infantil, la violencia contra la mujer, la violencia por omisión y también vamos a ver las garantías de protección contra la violencia
familiar. Bien, muy bien. Veamos entonces en ese sentido, en el caso de la violencia intrafamiliar. Decíamos que, según la coordinadora de esta CONAPREVI, la violencia intrafamiliar es una violación a los derechos humanos. Y ahí la importancia de conocerlo, ¿verdad? Porque vamos a ver entonces estos tanto instrumentos universales como interamericanos de derechos humanos, donde precisamente protege ya, a las personas ya, contra esta violencia. Y también hay normativa interna, digamos, que regula precisamente estas actividades, ya, que van a proteger precisamente a las personas dentro del seno de la familia. Vemos entonces que es una violación a los derechos humanos. Es- Parientes, pueden ser los convivientes, o puede ser el ex conviviente. De manera directa o indirecta. ¿Quiénes lo provocan? Bueno, los mismos va a causar un daño, un sufrimiento. Forman el grupo familiar. Esto puede ser por afinidad, puede ser vínculos de sangre o filiación, y se transforman en agresores. Puede ser un primo, puede ser un tío, una tía, ¿ya? Se transforman en agresores, ¿verdad? Causándole un daño físico, un daño psicológico, un daño sexual, un daño económico o un daño social. Así vemos en el caso de los medios de información, eh, pues diariamente escuchamos o vemos noticias en que determinados familiares, ¿ya? Han provocado este tipo de violencia en contra de las personas, en contra de menores de edad principalmente. Y en el seno de la sociedad misma, es decir, eh, se escucha por ahí también en los medios de información que han causado este tipo de violencia, ¿ya? Líderes religiosos, ¿ya? Entonces, no necesariamente es dentro del seno de la familia, sino que más allá, ¿verdad? Por eso mencionábamos que esto puede trascender, es decir, es violencia intrafamiliar, pero trasciende más allá, ¿verdad? En determinado momento existe cierta confianza y esa confianza viene a darse en cuanto a con quiénes se relaciona. Entonces, bien, veamos entonces. Veamos en cuanto al maltrato infantil. El maltrato infantil es toda acción u omisión que va a conllevar una agresión a los menores de edad. ¿Ya? Esta puede ser causada por sus padres, ¿ya? Puede ser causada por los hermanos, puede ser causado por familiares o bien otras personas, con la intención de castigarlos, de corregirlos o de causarles daño. Entonces, romper el círculo vicioso de la violencia, todas las niñas, niños y adolescentes protegidos contra todo tipo de violencia en todas partes y siempre. Esto, en el caso de la UNICEF y la Embajada de Suecia, pues lanzaron un programa de protección de la niñez, priorizando a la familia y la comunidad. ¿Para qué? Para prevenir y detectar situaciones de riesgo en la niñez. Bien, hay una ley precisamente que vamos a ver acá, pero veamos primero qué establece nuestra Constitución. Vayamos a la Constitución en primer lugar. En cuanto a esa protección que el Estado debe. El artículo primero de la Constitución Política de la República establece protección a la persona. Y el niño, la niña, los adolescentes, ya, son personas. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común.
Artículo segundo, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República, ¿qué cosa? La vida, ¿ya? La libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Y también el artículo tercero establece que el derecho a la vida, que el Estado garantiza y protege la vida humana desde la concepción. Así mismo, protege la integridad y la seguridad de la persona. ¿Dónde vamos a encontrar todo esto también? En la Convención sobre los Derechos del Niño. En esta convención, precisamente, que fue aprobada el 20 de noviembre de 1989, establece la obligación de parte de los estados, ¿ya?, para la protección y la prevención, protección de los niños y precisamente evitar esa violencia contra ellos. Entonces vamos a encontrar dentro de los instrumentos universales en materia de derechos humanos, vamos a encontrar la Declaración de los Derechos del Niño. Este es un instrumento universal. Y vamos a encontrar también esa protección en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, son dos instrumentos, ¿ya?, universales en materia de derechos humanos que protegen los derechos del niño. La Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. Eso es a nivel universal, ¿ya? Ahora, vemos también que hay una ley de protección a la niñez y adolescencia, que es el decreto 27-2003. Antes era el Código de Menores, ¿ya? Vamos a ver si ustedes tienen a la mano esa ley, por favor. Veamos la Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia, el decreto 27-2003. Si alguien lo tiene a la mano, si lo tiene en digital o como lo tenga ahí para que podamos ubicarnos, cuál es el objeto de la ley. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Ya lo encontraron? Ustedes me dicen. Está abierto el micrófono ahí para que puedan tomar la palabra. Yali, que es la ley Pina, ¿verdad? Sí, así se le abrevia, así, Ley Pina, dice, Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Bien, veamos cuál es el objeto de esa ley. Permítame ahorita. Ay, permítame, licenciado. El primer considerando ¿Cuál sería el objeto de esa ley? dice que es deber del Estado garantizar y mantener a los habitantes de la nación en pleno goce de sus derechos y sus libertades, siendo su obligación proteger la salud física, mental y moral de la niñez y la adolescencia, así como regular la conducta del adolescente que violan la ley penal. Ok, entonces esta ley lo que busca, veamos adelante, no sé, no estoy ahorita viendo ahí, estoy viendo la ley. Por favor, adelante. Gracias, compañero, que tomó la palabra. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver, es que pensé que alguien más había pedido la palabra. Adelante. Licenciado, el objetivo de la ley es el artículo 1. Ujú, por favor. Objetivo de la ley. La presente ley es un instrumento jurídico de integración familiar y promoción social que persigue lograr el desarrollo integral y el sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca, dentro de un marco democrático e irrestricto respecto a los derechos humanos. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Vemos entonces en el artículo 1 el objeto de la ley. ¿Cuál es el objeto? Entonces, el objeto es un instrumento de integración, un instrumento jurídico que lo que busca es la integración familiar. Fíjense, eso es lo que busca, la integración familiar, ¿verdad? Y promoción social, por supuesto. ¿Y qué es lo que persigue?
¿Qué es lo que busca esta ley? Si ustedes quieren, subrayan ahí precisamente en el artículo 1, primero, objeto de la ley, subrayan eso. Si lo tienen digital, pueden subrayarlo también. Si lo tienen físico, pues también, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se busca con esta ley? Lo que se busca es el desarrollo integral. Fíjense ustedes, ¿ya? El desarrollo integral y sostenible ¿de quién? De la niñez y adolescencia guatemalteca. ¿En qué marco? Dentro del marco democrático e irrestricto. Fíjense ustedes, ¿irrestricto qué? Respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces subrayamos eso. Esto es digamos, el que debemos tener en cuenta, principalmente esto. Cuando ustedes le digan, bueno, vamos a estudiar tal ley, lo primero que debemos buscar en esa ley es el objeto de la ley. ¿Qué es lo que se persigue? El objetivo de la ley, ¿verdad? Ya. Y luego tenemos algunas definiciones, ¿verdad? ¿Qué es niñez y adolescencia? En fin. Y veamos en el artículo 4, deberes del Estado. ¿Cuáles son los deberes del Estado? Eso de conforme a lo que vimos ya precisamente en el artículo primero, segundo, principalmente en el segundo, ¿verdad? Pero primero, segundo y tercero. Vean lo que establece esta ley. Fíjense pues, ¿se recuerdan ustedes cuando vimos en cuanto a esas garantías de protección? Vamos a ver, vamos a preguntarle a alguno de los compañeros o compañeras acá. ¿Se recuerda de una conferencia que les compartimos por ahí? Vamos a preguntarle a Ángel García. Sí está presente, ¿verdad? Ángel García. Bueno, vamos a preguntarle a Ariel Abisaí. Si me escuchan, estimados estudiantes, o no se escucha mi micrófono. Sí se escucha, Lick. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a preguntarle a Astrid Guadalupe. Bueno, alguien que quiera responder, le voy a hacer una pregunta si quieren participar. Muy bien. Nadie quiere participar entonces. Bueno, vamos a dejar esa pregunta, la voy a dejar para el examen para que así, entonces ustedes la tengan por ahí, ¿verdad? La voy a dejar yo en el tintero y la voy a poner en el examen lo que les iba a preguntar. Bien, entonces sigamos en el artículo 4. Es deber del Estado ese promover y adoptar las medidas necesarias. ¿Para qué? Para proteger a la familia, ¿verdad? Y de ahí podemos sacar varias preguntas para el examen, ¿verdad? Quería que ustedes participaran, pero por lo visto no quisieron. Bien, entonces veamos esto en consonancia con los artículos ya mencionados y también vamos a ver que en ese sentido, esta ley lo que busca es desarrollar precisamente esos derechos que están plasmados en la Constitución Política de la República y por supuesto en los convenios estos en materia de derechos humanos y en las declaraciones de derechos humanos. Entonces, a través de esta ley es donde cobra vida, donde cobra vigencia esos derechos. ¿Cómo podemos, digamos, hacer eficaces esos derechos, como decía el conferencista? Existen tantas cartas de derechos humanos, pero pocas técnicas de garantías, ¿ya? Y una técnica de garantía es esto precisamente, a través de esta ley. Bien, veamos entonces, en el caso, sigamos en el artículo 4. Dice que va a promover y adoptar medidas para proteger la familia, ¿ya? De manera jurídica y socialmente. Y le va a garantizar a los padres y tutores el cumplimiento de sus obligaciones. ¿En relación a qué? Con relación a la vida, fíjense ustedes, a la libertad, a la seguridad, a la paz y la integridad personal, ¿ya?
a la salud, a la alimentación, a la educación, a la cultura y al deporte. Bien, si no tiene la ley, voy a presentárselas en este momento para que así, si no lo tienen ustedes ahí, se los voy a presentar. Denme un segundito. Ahorita se los voy a compartir. Ahí está. Creo que por eso no quisieron participar. Bien, ahí tengo la ley a la mano, ¿verdad? La tengo en digital. Bien, entonces, vean ustedes, entonces, en el artículo 4 encontramos precisamente lo que estábamos mencionando. Aquí estamos hablando de los artículos estos, primero, segundo y tercero de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Bien, imagínense todas estos derechos que tienen los niños, ¿verdad? Entonces el Estado es el obligado a promover, ¿ya? Y a adoptar las medidas para proteger a la familia, ¿verdad? Entonces, en cuanto a deporte, en cuanto a recreación, en cuanto a convivencia familiar y comunitaria de todos los niños, niñas y adolescentes. Así también es deber del Estado, ¿ya? En que la aplicación de esta ley esté a cargo de órganos especializados. Recordemos que en el caso de la ley esta de protección integral a la niñez y adolescencia, existen juzgados precisamente que desarrollan esta materia especialmente, ¿ya? Juzgados de la niñez y adolescencia, ¿ya? También, inclusive hay una sala de apelaciones de la niñez y adolescencia. O sea, hay órganos especializados precisamente para hacer cumplir esta ley. ¿Ya? Esta ley tiene 3 libros, ¿ya? Dentro de esto vamos a encontrar también la materia procesal. Por supuesto que no lo vamos a ver, lo estamos viendo acá porque lo que estamos tratando es de descubrir cuáles son esas garantías o técnicas de garantías de protección precisamente de los derechos del niño, ¿verdad? Que en determinado momento podrían estar siendo conculcados, ¿verdad? Es decir, como estamos hablando del maltrato infantil, cómo el Estado precisamente garantizar, como decíamos, las declaraciones de derechos humanos y las convenciones, pues contienen ciertos derechos, pero cómo efectivizarlos, cómo materializarlos es a través de esta ley. A través de esta ley, precisamente, vamos a buscar la forma de cómo protegerlos. Bien, entonces vemos órganos especializados, ¿verdad? Cuyo personal deberá tener la formación profesional y moral que exige el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, según la función que desempeñe y conforme a las disposiciones generales de esta ley. Bien. Hay una cuestión muy importante. Siempre se habla de un principio que debe aplicarse. ¿Y cuál es ese principio? El interés superior del niño. Cuando en el seno de los conflictos que se dan cuando se va a dar un divorcio, por ejemplo, muchas veces uno de los padres eh, se pone en una situación difícil y dice, ¿sabes qué? No te dejo ver a tu hijo si no me das eh, los alimentos que le corresponden. ¿Ya? Y van pensando en sus intereses particulares, ¿ya? Pero se debe tomar en cuenta que prevalece el interés superior del niño, ¿ya? Porque el niño tiene esos derechos y están protegidos, ¿verdad? Entonces, debe prevalecer el interés superior del niño. Artículo 5. Interés de la niñez y la familia. El interés superior del niño. Ahí, si ustedes quieren, subrayan eso. Es un principio, ¿ya? Es una garantía que se aplicará en toda decisión, ¿ya? Aquí estamos hablando de técnicas de garantías, ¿ya vieron? Espero que esa conferencia les haya sido de utilidad
y les haya agradado esa actividad. Espero, de verdad. Es una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y la adolescencia, que deberá asegurar que el ejercicio y disfrute de sus derechos, eso debe buscar, ¿ya? Respetando sus vínculos familiares, su origen étnico, su origen religioso, cultural y lingüístico, teniendo siempre en cuenta precisamente este principio, ¿verdad? Ya. Bien, entonces hay que tener en cuenta que la opinión precisamente del niño es importante, ¿ya? Debe tomarse en cuenta también, ¿verdad? Ojo con eso, ojo con eso, porque en ningún caso la aplicación podrá disminuir, tergiversar o restringir los derechos y garantías reconocidos. ¿En dónde? En la Constitución Política de la República, en tratados y convenios en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala y en esta ley. Y se entiende por interés de la familia todas aquellas acciones encaminadas a favorecer la unidad e integridad de la misma y el respeto de las relaciones entre padres e hijos, cumplidos estos precisamente dentro del ordenamiento legal. El Estado deberá promover y adoptar todas aquellas medidas necesarias para el cumplimiento efectivo del interés de los niños, niñas y adolescentes y de la familia, ¿verdad? Bien, en cuanto a la tutelaridad, el principio de tutelaridad establece que el derecho de la niñez y adolescencia es un derecho tutelar. ¿De quiénes? De los niños, niñas y adolescentes. Y les otorga una protección jurídica preferente. Fíjense ustedes. Ya. Y esta ley tiene un carácter de orden público y es irrenunciable. Bien, dentro de lo que podemos encontrar en esta ley, por supuesto, hay muchísimas cosas que ver acá, pero quiero que tomen en cuenta estos primeros artículos. También los considerandos que uno de los compañeros mencionaba, hay que tomar en cuenta que de dónde se origina este decreto. Veamos los considerandos. En ese sentido, vean el considerando este dice que es deber del Estado garantizar y mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de sus derechos y sus libertades, siendo su obligación proteger la salud física, mental y moral de la niñez y la adolescencia, así como regular la conducta de adolescentes que violen la ley penal. Considerando que el decreto 78-79 del Congreso de la República, que era el Código de Menores, o sea, era el que anteriormente regía todas estas conductas de los menores, ha dejado de responder a las necesidades de regulación jurídica en materia de niñez y adolescencia, y que es necesaria, por supuesto, una transformación profunda de esa ley para proveer a los distintos órganos del Estado el comportamiento y acciones en favor de este sector social, de conformidad a lo que establece nuestra Constitución y los tratados, ¿ya? Y convenios, los pactos internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala. Bien, entonces, también es que es necesario promover el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, especialmente en aquellos en cuanto a sus necesidades parciales o totalmente insatisfechas. Y por supuesto lo que busca esta ley es de adecuar esa realidad jurídica al desarrollo de la doctrina y normativa internacional relacionada a esta materia, ¿verdad? Este último considerando establece que, recordemos que nuestro país suscribió el 26 de enero de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño y esta fue aprobada por el Congreso de la República el 10 de mayo del mismo año y que dicho instrumento internacional proclama la necesidad de educar a la niñez y la adolescencia en un espíritu de paz, de dignidad, de tolerancia, de libertad e igualdad, para que como sujetos de derechos se les permita ser protagonistas de su propio desarrollo, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿qué es lo que se busca? El fortalecer el Estado de Derecho,
la justicia, la paz y la democracia, ¿verdad? Eso está dentro de los considerandos. Voy a pedirles que en esta ley nos enfoquemos en esto, en los considerandos hasta el artículo 6, ¿verdad? Por favor, para que lo tomen en cuenta. Bien. Si hubiese alguna inquietud al respecto, algún comentario, adelante. Así descansa un poquito mi voz. Les escucho. ¿Dudas, comentarios? Adelante, Oscar. Adelante, Oscar. Bien, no sé qué pasó ahí. Licenciado, ¿me escucha? Sí, Oscar, adelante, ahora sí le escuchamos. Perdón, es que tenía mal mi audio. Sí, le hacía referencia hablando acerca del tema del maltrato infantil. Yo le quería preguntar qué piensa al respecto del niño que se grabó y se ahorcó el niño. En este caso, los papás directamente son los culpables, pensaría yo, por el maltrato que les dan a los niños, tanto psicológicamente como físicamente, ¿verdad, licenciado? Eso es lo que conlleva a que ellos tomen esa decisión, porque ahí en ese audio, pues el niño dice que primero le pide disculpa a su mamá y todo eso, y luego toma ahí sí que la fatal decisión de quitarse la vida el niño. Muy bien, gracias, estimado Oscar. Interesante su intervención. Efectivamente, aquí podemos ver un caso típico de violencia y de maltrato infantil. Ningún niño puede venir y expresarse de la manera que lo hizo él. Esto, aquí podíamos estar, lo que habíamos hablado en cuanto a, a un tipo, una tipología de maltrato infantil. Pero fíjense ustedes que en el caso de la actitud del niño, ¿de dónde deriva todo esto? Aquí hay una violencia, hay un maltrato psicológico, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿dónde estaban los padres? ¿Verdad? El Código Penal precisamente establece, ¿ya?, ciertas figuras delictivas para proteger los derechos del niño, ¿verdad? Pero ojo, porque esta ley que estamos analizando, precisamente, de alguna forma, cuando un niño está siendo maltratado de diferentes formas, ¿verdad? Es decir, cualquiera de estas tipologías de maltrato infantil puede ser puesto en conocimiento si alguno de nosotros escuchamos que unos niños están siendo sujetos de maltrato. Debemos denunciarlo ante la Procuraduría de Derechos Humanos y o ante la Procuraduría General de la Nación, que es el ente encargado precisamente para proteger a los menores de edad, la Procuraduría General de la Nación. Entonces, se informa a ellos para que ellos intervengan. Pero nosotros, como sociedad, pues de una u otra forma nos vamos a enterar, pues si somos vecinos, tenemos ahí de alguna forma conocimiento de lo que está sucediendo, pongámoslo en conocimiento, ¿verdad? Entonces la Procuraduría General de la Nación interviene y puede precisamente resguardar a esos menores de edad. Hay un procedimiento de protección y abrigo para ese menor de edad. Probablemente estaba sufriendo maltrato psicológico, ¿verdad? Y no, pues no lo atendieron, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo. O cuando vemos a estos niños que están, niños en la calle, en mendicidad, ahí hay un maltrato también infantil. O sea, de verdad, hay situaciones en las que como sociedad estamos fallando en ese sentido. Pero hay una responsabilidad de parte precisamente de los padres, una responsabilidad directa de los padres, porque eh, imagínense al grado
desatención que tendría este niño. Adelante, Oscar. Sí, licenciado, muy interesante. Inclusive en uno de los documentos que usted mandó, donde yo estaba leyendo hace un rato, donde un niño asalta a unos turistas y con el arma en la mano, pues los miraba prácticamente a uno de los turistas, lo miraba con tanto odio y les replicaba por qué ellos entraban a aquel país de manera fácil y por qué prácticamente en el país de ellos, que es los Estados Unidos, son rechazados prácticamente las personas que quieren pasar del otro lado, ¿verdad? Entonces él los asaltó, pero, o sea, él prácticamente dice ahí que todavía explicó por qué es el motivo de que él les guarda ese remordimiento y todo eso, ¿verdad? Entonces, pienso que a veces también la falta de oportunidad, eh, cuando no hay buena comunicación entre padres e hijos, pues es ahí donde deriva, pienso yo, la delincuencia, perdón, que viene desde el hogar. Exactamente, estimado Oscar. Efectivamente, así es. Es decir, por eso decía yo que como sociedad hemos fallado en ese aspecto. Y reitero lo que hemos conversado en las clases anteriores, que nosotros precisamente, nosotros, los que estamos acá, debemos empezar a hacer una introspección, de vernos al espejo, de vernos y cómo nosotros realmente estamos haciendo, ya qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo para efectivizar el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? De verdad. Vi por ahí un comentario de alguien pregunta. Dice, si el caso fuera de una familia de escasos recursos, ¿el Estado no brinda la salud mental gratuitamente? Sí, fíjense que en ese sentido, por eso les mencionaba, fíjense pues, cuando, cuando está sucediendo esto, ¿ya? Debemos ponerlo en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, que es la entidad encargada por parte del Estado, ¿ya? Que debe velar precisamente por el cuidado de los menores de edad. Y también las familias buscar la ayuda psicológica en ese caso, ¿verdad? Cuando se trate de maltrato psicológico, ¿cómo se va a manifestar, verdad? Bueno, hay muchas formas, como lo que mencionaba el compañero Oscar. Hay muchísimas formas, ¿verdad? Y entonces, de verdad, nosotros precisamente debemos fijarnos cómo estamos actuando. Por eso les ponía el caso el otro día, les decía, ¿saben qué? Cómo tratamos a nuestros seres en nuestro hogar, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, etcétera, a todo aquel círculo de personas en el cual nosotros nos movemos, ya en el seno de la familia, ya, o en el seno de las amistades, cómo nos tratan nuestros amigos, cómo los tratamos a ellos, nuestras amigas, todo eso es muy importante. Por eso hay que hacer una introspección precisamente de cómo nosotros realmente estamos actuando. Y depende de cómo estemos actuando, nos vamos a dar cuenta si nosotros no en determinado momento estamos siendo violadores de derechos humanos, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Em, sí, efectivamente hay entidades que brindan este apoyo psicológico, ¿ya? De hecho, les quiero comentar, si ustedes no sabían, en los juzgados de familia hay una digamos, si alguien tiene algún inconveniente, puede acudir a los juzgados estos, no porque tenga un problema, sino ahí con las trabajadoras sociales que están adscritas a los juzgados, pueden pedir ya el apoyo para que los envíen a la escuela de padres. Por ejemplo, si tienen problemas entre sí, entre papás hay problemas, entonces pueden ir a sacar un curso que se llama escuela de padres. Generalmente cuando me ha tocado el caso de intervenir en estos temas, entonces les solicito al juez que les ordene, fíjense ustedes, aunque ellos no lo pidan por los conflictos que hay, entonces le solicito al juez que les ordene ir a la escuela de padres. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, se trata de tema de alimentos, cuando se trata de guarda y custodia, cuando se trata de relaciones familiares. Por ejemplo, la mamá le dice al papá, le dice, ¿sabes qué? No te dejo ver a tu hijo porque no me das para el gasto. Ese es un término común, ¿verdad? Y eso no es así. ¿Ya? O el otro, el papá le dice, ¿sabes qué? Si no me dejas ver a mi hijo el fin de semana, ya no te doy manutención, ya no te doy gasto, le dicen, ¿verdad? Y no es así. Entonces,
cuando se dan este tipo de conflictos y su servidor ha asesorado a las personas, yo siempre pido que vayan a la escuela de padres, porque ahí les van a dar apoyo psicológico, ¿ya? Y vieran qué importante es eso. Y no necesariamente deben estar en un conflicto estos, pueden ir, como decía, a los juzgados de familia precisamente y abocarse a la trabajadora social para que los remitan a la escuela de padres y recibir ese apoyo psicológico. Lo que pasa es de que generalmente no se da a ustedes. Miren, yo he tenido la oportunidad a veces, y yo creo que como abogados tenemos esa oportunidad cuando he escuchado personas que no pueden pagar un abogado. Y pues yo trato de apoyarles y orientarles y guiarles desinteresadamente. ¿Ya? Distinto es cuando me buscan para poder asesorarles, pero cuando alguien dice, mire, licenciado, yo realmente no tengo para contratar a un abogado, yo les oriento, perdón, y vayan aquí y les digo a dónde tienen que ir. Bien, la educación ha bajado mucho, dice, aunque todo empieza en casa, si realmente se preocupan por ellos o solo los dejan ver la tele e internet. Por supuesto, eso es parte del maltrato infantil, porque ¿qué le dicen a los niños? Deje de, no intervenga porque los adultos están hablando y le dan el celular para que vayan a jugar o les enciende la televisión para que dejen de molestar, entre comillas, ¿verdad? Cuando los niños necesitan atención. En fin, eso es muy importante. Por eso decía, cómo nosotros nos estamos comportando en nuestro hogar, cuáles son nuestras actitudes. Y esa actitud que tengamos en el seno de nuestro hogar, así vamos a comportarnos allá en la vía pública, vemos con nuestros vecinos, etcétera. Y eso es muy importante. Bien. También la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia también brinda apoyo. Sí, hay distintas instituciones que pueden apoyar en ese sentido. Bien, no sé si hay alguna intervención más. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar entonces el siguiente tema. Adelante, sí, sí, María. Dice, efectivamente, em, correcto, así es, muchas gracias. Dice, regularmente el juez ordena a la escuela de padres, ¿ya? Y les otorga un carnet que deben firmar y sellar para la siguiente audiencia. Correcto, así es, así es. Llevan un control preciso. Veces, los papás se ponen menos rebeldes que no quieren ir, ¿verdad? Pero en ocasiones lo hacen, ¿verdad? Entonces yo trato de motivarlos para que lo hagan, pues porque eso debemos buscar ustedes, ¿verdad? En lo personal, trato de hacerlo cuando mis clientes me piden asesoría y, y yo no voy, cuando se trata de cuestiones de familia, yo no voy a pelear con nadie. Al contrario, voy a tratar de conciliar, ¿ya? Porque es asunto de familia. Es que no me deja ver a mi hijo, dice el señor, el papá. Y yo le trato de hablar con la madre del niño. Le digo, mire, es un derecho que el niño tiene y que el señor tiene también. Entonces, estimados, antes de cambiar a las personas que les calle, tenemos que cambiar nosotros en nuestros lance en ese sentido. Bien, pensándonos integralmente, físicamente, socialmente y mentalmente, y sobre todo tener la estabilidad. Es correcto, seguridad económica para formar futuros ciudadanos de bien. Hay cursos para prepararnos para esta etapa, correcto, estimada Jennifer. María del Pilar dice, como experiencia personal, los niños están en el hogar bajo protección y debe cumplir con este requerimiento para establecer un contacto. Efectivamente, sí. Recuerdo un caso particular de un señor que se iba a hacer, digamos, él como tío quería tener la guardia y custodia de los niños porque los papás pues estaban detenidos por algunos delitos y pues los condenaron. Entonces él dijo, yo me voy a encargar de esto y se presentó a la Procuraduría General de la Nación para poder él tener esa oportunidad. Sin embargo, por alguna situación él no calificó, ¿verdad? Entonces, pero y, y eso es lo importante. Hay formas precisamente. Bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahora veamos en el caso de la de maestras pero violencia contra la mujer. Antes de pasar de esto, hay una ley precisamente, déjenme ubicar acá, permítame un segundo.
Antes de pasar a este tema de la violencia contra la mujer, quisiera mencionar el caso de la violencia contra la intrafamiliar. Hay una ley, deme un segundito, la voy a compartir, deme un momentito, por aquí está. Ley contra la violencia intrafamiliar, ¿ya? Bien, esta ley es el decreto 97-96, ¿ya? Este sí no lo tengo en digital. Violencia intrafamiliar, si ustedes lo tuvieran a la mano, y si no, pues vamos a tratar de buscarla. Vamos a ver. No, ¿Cuál fue el no. decreto? Disculpe. Es el decreto 97-90, los puedo 96. Gracias, licenciado. Correcto. Es ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Bien, vamos a ver. Deme un segundito. Voy a dejar de presentar esto de acá y les voy a compartir una pestaña. Deme un momentito. Vamos a ver. Deme un segundito. Aquí está. Maltrato infantil se llama. Deme un segundito. Ahorita lo voy a buscar. Aquí está. Aquí lo tengo. De igual forma se los voy a estar compartiendo para que ustedes tengan a bien y lo puedan acceder a su lectura, ¿verdad? Esto, déjenme ver, denme un segundito. Vamos a ver si lo tengo por acá. Si quieren, vamos a ver. Les voy a compartir el link en este momento. Les voy a compartir aquí en el chat. Sí. Bueno, denme un segundo. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla, los voy a compartir aquí para que ustedes lo puedan consultar. De igual forma voy a tratar de hacer un tiempecito ahí para compartírselos también en Classroom. Ahí pueden encontrar este documento que les estoy compartiendo. Bien, entonces veamos en el caso del marapantil. Este documento establece precisamente en cuanto a qué es maltrato infantil, ¿verdad? Vemos que eh, es toda agresión producida a las y los menores por sus padres, hermanos, familiares u otras formas, ¿verdad? Ya. Y vean ustedes que la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia incluye entre el maltrato la negligencia, que es lo que estábamos, el caso que el compañero Oscar estaba, yo creo que sí fue él el que estaba comentando, esa negligencia en el cuidado del menor, ¿verdad? La negligencia, ¿verdad? La discriminación, la marginación, la explotación, ¿ya? La violencia, la crueldad y opresión, ya sea por acción o omisión, a sus derechos fundamentales. Entonces ahí vemos que hay negligencia de parte de los padres. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un menor de edad, por ejemplo, sufre quemaduras en la cocina, ¿verdad? Hay negligencia de parte de los padres, porque ¿qué hace un menor, por ejemplo, un niño de entre 0 y, hablemos de 1 año a 6 años, por ejemplo? ¿Qué hace en la cocina, verdad? Y debe estar bajo el resguardo, bajo la vigilancia permanente de los padres, ¿verdad? Está en la cocina, bueno, entonces tener el cuidado de que no le vaya a caer algún eh, algún alimento que esté cocinándose, ¿verdad? En fin, ahí podríamos ver negligencia. Bien, ¿y qué entendemos por maltrato físico? Fíjense, el maltrato físico, cuando una persona que está en una relación de poder con un niño, con una niña o adolescente, le causa daño no accidental, fíjense ustedes, y le provoca lesiones internas, externas o ambas. Por ejemplo,
ejemplo, hemos escuchado de algunos niños que llegan con lesiones corporales, que una fractura, y fue por, bueno, dicen, o sea, es que estuvo un accidente, pero resulta que no fue un accidente, sino que fue provocado, ¿verdad? No, no fue accidental, ¿verdad? Y le provocó lesiones internas. Ese es maltrato físico. Entonces hay una relación de poder y esta se da cuando existe una diferencia de fuerza, ¿ya? De edad, ¿ya? Conocimiento o autoridad entre la víctima y el ofensor. Se manifiesta a través de agresiones como manadas, dice acá, ¿verdad? Patadas, ¿verdad? Cinchazos, quemaduras, heridas, mordeduras, fracturas y otras como asfixia, puñaladas, sangrado interno, ruptura de diferentes órganos, pudiendo causar la muerte. Esas no son formas de corregir a las personas. Hay formas, ¿verdad? Bien. Ese es el maltrato físico. Ahora veamos el maltrato emocional. Este maltrato emocional establece que es un poco más difícil de identificar porque no es observable a simple vista, o sea, no se puede ver, como sucede con el maltrato físico, ¿verdad? Ese maltrato emocional es provocado generalmente por los padres, por los familiares, por los maestros o personal de instituciones encargadas de la educación y cuidado de los menores, ¿verdad? Se manifiesta por expresiones de rechazo, por falta de afecto, insultos, falta de atención, amenazas o gritos con mensajes destructivos. Estas actitudes afectan la personalidad del niño, por supuesto, y la niña, impidiéndoles desarrollarse normalmente, ya que los convierte en un niño o niña triste, ¿verdad? Con baja autoestima, temeroso, inseguro, o por el contrario, agresivo o violento, que es el caso que ponían, ¿verdad? El niño que asaltó a unos turistas, ¿verdad? Y el maltrato por negligencia o descuido, que es lo que mencionábamos. Este se caracteriza por el descuido de los padres o personas encargadas con respecto a esa satisfacción de necesidades de vida del niño o la niña. Se presenta por falta de control médico, ¿ya? De alimentación inadecuada, de higiene, de vestuario, de recreación. En fin, hay tantos. También por descuidos que pueden provocar caídas, quemaduras, que es lo que mencionábamos, ¿verdad? En la cocina o, en fin. Es decir, por ejemplo, si dejan objetos que puedan provocarle daño al menor, ¿verdad? De acuerdo a su edad, ¿verdad? Entonces, que puede provocar intoxicación, ¿verdad? O cualquier tipo de accidentes. Entonces, todo esto tiene como consecuencia pues, lentitud en el desarrollo físico, enfermedades pues, que pudieron prevenirse y una negativa a participar en la vida social. Este tipo de maltrato se considera como la forma típica de abandono infantil. Eso está regulado en el Código Penal, ¿verdad? Abandono de menores. Esto en cuanto al maltrato o negligencia, maltrato por negligencia o descuido. Luego tenemos el abuso sexual. Eh, De acuerdo con el contenido de la ley, el abuso sexual se produce cuando una persona en una relación de poder o confianza involucra a un niño, ¿ah? Niño o adolescente en una actividad sexual que lo convierte en víctima y de la que el ofensor pues va a obtener satisfacción, provocando en ocasiones embarazos o transmitiendo enfermedades, ¿ya? Sexuales como sífilis, eh, el VIH, entre otros, ¿verdad? Abarca desde el exhibicionismo, ¿ya? Tocar los órganos genitales del niño o la niña, la participación o exposición de material pornográfico, la prostitución infantil, en fin, tantas cuestiones que podrían darse en el abuso sexual. Este acto puede ser violento o no, ¿verdad? O realizado por familiares o por personas extrañas al niño o la niña. Es decir, si nos damos cuenta, el maltrato infantil conlleva maltrato físico, emocional, eh, por negligencia o descuido y el abuso sexual. También el incesto, esto se da cuando hay una relación con familiares, en cualquier contacto sexual forzado basado en una relación de poder, ¿ya? Que realizan personas de la misma familia contra un menor, ¿verdad? Valiéndose de los lazos de confianza o afecto por el parentesco. La mayor parte de veces se lleva a cabo dentro del ámbito familiar, siendo el agresor por lo regular
varón, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea lo normal. El padre, el padrastro, el abuelo, los tíos, los primos o hermanos. Entonces, hay que tener presente que las niñas y los niños pues, no mienten sobre el incesto o abusos sexuales. Más bien, mienten diciendo que no han ocurrido porque casi siempre están amenazados por el adulto. Entonces, quería compartirles este, este documento en cuanto a al maltrato infantil, ¿verdad? Que es lo que estábamos viendo. Bien. Vayámonos entonces ahora al siguiente tema, que es con eso vamos a ir concluyendo. Tenemos entonces una ley que protege precisamente de la violencia intrafamiliar. De esta ley, como les decía, no la tengo en digital. Estaba tratando de ver aquí en en los links que tengo en la compu. No la tengo en digital, solo la tengo en físico. Esta ley, por favor, les voy a pedir, como en las leyes que vimos, que es el decreto 97-96, vamos a ubicar en los considerandos. Recordemos que el artículo 47 de la Constitución, vayamos al artículo 47, alguien que me lea el artículo 47, por favor. Yo, licenciado, ahorita se lo leo, pero Gracias. 47 de la Constitución. Correcto. Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Muchas gracias, Ana, muy amable. Veamos entonces, aquí encontramos el fundamento de esta ley en la Constitución Política de la República. Recordemos que estamos en los derechos humanos, ¿ya? Que son obligaciones del Estado, en los derechos sociales. Ahí se recuerdan si es primera, segunda o tercera generación, por favor, no se les vaya a olvidar, ¿verdad? El artículo 47 en el capítulo segundo, derechos sociales, la familia. Ese es el fundamento precisamente de la ley, ¿ya? Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Así es. 97-96. Establece que el problema de la violencia intrafamiliar es un problema de índole social, ¿ya? Debido a relaciones desiguales existentes entre hombres y mujeres en el campo social, económico, jurídico, político y cultural, ¿verdad? Entonces, este decreto, esta ley, tiene por objeto, veamos, el artículo, vamos a ver desde el artículo, por favor, voy a pedirles que desde el artículo 1 hasta, les voy a decir hasta dónde. Bien, vamos a ver. Vamos a ver hasta el artículo 8. Solo le dan una leidita a esto, por favor. Artículo 1 establece violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar constituye una violación. ¿A qué, estimados estudiantes? A los derechos humanos, ¿ya? Eso es una forma de violación a los derechos humanos, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es violencia? Es cualquier acción o omisión que de manera directa o indirecta cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial. Esto puede ser en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿A quién? A persona integrante del grupo familiar. Ojo con eso, por parte de parientes o conviviente o exconviviente, cónyuge o excónyuge o con quien se haya procreado hijos o hijas, ¿ya? Básicamente eso es lo que quiero que vean hasta el artículo 8. Aquí tenemos el artículo 2, las medidas de protección, ¿ya? Para garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar. Y en el artículo 2 vamos a encontrar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Quiero que se enfoque en eso. ¿Cuál es el objeto de la ley?
Y aquí el objeto dice brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y personas discapacitadas, ¿verdad? Ese es el objeto de esa ley. Y bueno, establece en cuanto a la forma de presentar las denuncias, esta puede ser escrita o verbal, con asistencia de abogado o abogada. ¿Verdad? Puede ser si esa posibilidad económica existe y si no, pues no es necesario, ¿verdad? Bien, vamos a esto en cuanto a esta ley, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a ver el último tema que tenemos para el día de hoy. Este es la violencia contra la mujer. Bien, veamos entonces. Disculpe, licenciado. Adelante. Yo creo que lo tengo digital. ¿Le puedo mandar el link en el chat para ver si es esa? Ah, por favor. En el caso de los instrumentos universales, habíamos mencionado que tenemos la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, violencia contra la mujer. Tenemos, vamos a ver, Ana Sofía, pero usted envió, vamos a ver. Tiene que enviar el link, pero el link de la Mm, página donde lo encontró. Este es el link de lo descarga que usted hizo. Ah, sí, perdón, es que fíjese que ese no lo encontré en la página, sino que eso nos lo dio una vez la licenciada de civil, entonces yo lo tenía en el chat. Pero ese es, fíjese, ley antiviolencia familiar. Sí, ese va a ser. Ese es, Ana. Muchas gracias. No lo abre porque ella lo tiene descargado en su computadora. Entonces, pero ese es. Muy bien. Gracias, Ana. Veamos entonces en el caso de la violencia contra la mujer. Bien. em, ¿Qué entendemos por violencia contra la mujer? Esa violencia es el daño inmediato o ulterior, el sufrimiento físico, sexual, económico, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ¿verdad? Y tanto así, tanto si se produce en el ámbito público o en el ámbito privado. Bien, entonces vemos que siempre vamos a tener en cuenta lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala al respecto en su artículo primero, segundo y tercero. Pero también vamos a considerar estos instrumentos eh, nacionales e internacionales, por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Hay una convención, ¿ya? Precisamente, eh, y tenemos la Convención Interamericana. Estos son que tienen que ver en América, ¿verdad? Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En razón de estos dos instrumentos internacionales en materia de derechos de la mujer, digamos, que la protegen contra para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, vamos a encontrar la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Ese es el decreto 22-2008, ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Ya? En ese sentido, la ley establece, fíjense, que la Constitución Política de la República, si ustedes lo tienen a la mano, déjenme ver si yo lo tengo aquí en digital. Deme un segundito. Vamos a ver. Ok. Bien. Muy bien, ya logré encontrar la ley esta de protección de la integridad de la niñez y adolescencia. Ese ya lo teníamos, pero la violencia intrafamiliar no. Bien, vemos, déjenme ver si les puedo compartir donde está esta ley contra el femicidio. Denme un segundito. O si no lo tienen, aquí se los comparto ya. Ahí estamos, ¿verdad?
Ahí está. Muy bien. Veamos los considerandos. Es el decreto 22-2008. Fíjense ustedes que el Estado de Guatemala se organiza ¿para qué? Para proteger a la persona y a la familia, ¿ya? ¿Y dónde vamos a encontrar eso regulado? Siempre en los artículos que hemos estado mencionando. Artículo primero, segundo y tercero. Por favor, lean su constitución, ¿ya? Muy bien, artículo primero. Guatemala también aprobó por medio del decreto, ley número 49-82, la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Y a través del decreto número 64-94, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y como Estado parte, por supuesto, se obligó a adoptar todas esas medidas adecuadas para modificar o derogar las leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen discriminación contra la mujer y emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para tal fin. En ese sentido, quisiera comentarles, en el Código Penal estaba regulado el tema de que a la mujer se le sancionaba si se iba del hogar conyugal, ¿ya? Entonces había un delito que se denominaba abandono de hogar, solo a la mujer, fíjense, y el hombre se podía ir de la casa, que no pasaba nada, pero a la mujer la sancionaba el Código Penal, ¿ya? Ese artículo ya no está vigente, el abandono de hogar. Todavía hay mujeres, ¿ya? Que tienen miedo de irse de la casa porque están siendo agredidas y tienen miedo porque eh, me consultan y me dice, licenciado, fíjese que yo me quiero ir de la casa, pero dice el señor que me va a meter a la cárcel por abandono de hogar. Yo le digo, no, eso ya no existe, ¿ya? Pero, por supuesto, quienes lo saben somos nosotros los que estudiamos derecho, pero eso ya no existe. O sea, esto de conformidad a lo que establece este considerando de que el Estado de Guatemala se comprometió a adoptar medidas para modificar o derogar leyes, ¿ya? Reglamentos, usos y prácticas que constituyeran pues una discriminación contra la mujer, ¿ya? Bien, muy bien. Entonces vemos cómo nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco fue adecuándose a estas convenciones. Adelante. No sé si alguien quiere hablar. Adelante, Juan Francisco. Licenciado, perdone la molestia. Es que Sí. fíjese que mi teléfono ya solo tiene 2% de carga, entonces no hay problema si me desconecto. No tenga pena, Juan Francisco, no se preocupe. Gracias, licenciado, muy Con amable. gusto. Bien. Bien, entonces vemos en ese sentido que las mujeres guatemaltecas tienen derecho al reconocimiento, fíjense ustedes, al goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos, de todos, y las libertades consagradas en la Constitución Política de la República, primero, en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y que el problema de violencia y discriminación en contra de las mujeres, niñas y adolescentes que ha imperado en el país se ha agravado con el asesinato e impunidad debido a esas relaciones desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres en el campo social, económico, jurídico, político, cultural y familiar, por lo que es necesaria esta ley. Fíjense ustedes, una ley de prevención, fíjense ustedes, lo que busca es prevenir precisamente, ¿ya? Y sancionar, o sea, penalizar, ¿verdad? Todo esto que conlleve violencia contra la mujer, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de esta ley? Reitero, vamos a ver los primeros artículos. El objeto de la ley es garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, ¿ya? Particularmente cuando por condición de género, en esas relaciones de poder o confianza en el ámbito público o privado, quien agreda, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias. Ese es el objeto de la ley, entonces, ¿ya? ¿Qué garantiza esta ley, entonces? Garantiza la vida, garantiza la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad. 7 derechos que garantiza esta ley. Por ejemplo, en el examen podría preguntarles, enumere 2 derechos que garantiza o que se garantiza en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Entonces ya tienen ustedes acá, ¿ya?
algunas de esas preguntas. ¿Y cuál es el fin? Lo vamos a encontrar en el último párrafo de este artículo 1, ¿verdad? Promover e implementar disposiciones orientadas a erradicar la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual o económica, ¿ya? Entonces, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual o económica, o bien otro tipo de coacción en contra de las mujeres, ¿verdad? Muy bien. Y aquí vamos a encontrar algunas definiciones hasta el artículo 3. Solo déjenme decirles hasta dónde quiero que estudiemos esta ley. Muy bien. Pero lo vamos a dejar hasta el artículo, ahorita les digo. Vamos a ver. Vamos a dejarlo hasta el artículo 7. Déjenme ver, 5. Dejemos fuera los delitos y penas. Hasta el artículo 4 voy a pedirles que estudien. Feliz noche, compañeros.